Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica. Contenidos de la fe. ¿Qué tal, amigos de Cristovisión? Es el Padre Juan Carlos Díaz. Y en estos diálogos sobre la fe tengo el gusto de compartir este set con Monseñor Alejandro Castaño, que es el obispo de Cartago. Y como estamos en el año de la fe, que es un momento de gracia tan especial, quisiéramos hablar con un obispo y preguntarle cosas que se pregunta la gente de la calle, que quisieran saber un poco más, no solamente sobre la fe en el corazón de un obispo, sino también de la fe en general, como creyentes que somos. Monseñor, bienvenido y muchas gracias por acompañarme en este conversatorio. Lo primero que le quiero preguntar es, un año más, un año de la fe, hemos tenido el año del sacerdocio, hemos tenido año santo. ¿Qué le puede dejar a la gente de la calle un año de la fe? Padre Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. El año de la fe yo creo que es un don del Espíritu para la Iglesia Universal y para la humanidad en general, porque la Iglesia tiene una característica y es que su historia es progresiva, no es cíclica, no es repetitiva. La historia de la Iglesia, que además se llama la historia de la salvación, se hace a través de la vida de sus hijos y del tiempo que pasa por ella. Por eso es una historia sagrada. Y este año de la fe nos pilla, como dicen algunos, en un momento importante de la humanidad, no solo de la Iglesia. Una época de cambios profundos que ya el Concilio previó hace 50 años. Cuando uno abre el Vaticano II, encuentra textos, como yo he dicho en otra oportunidad, en Gaudium et Spes, como si hubiesen sido escritos ayer, actualísimos. La Iglesia veía venir los cambios tan profundos, quizás no categorizados como los tenemos hoy, pero realmente es una previsión, diría yo, maravillosa de lo que iba a suceder. Perdón, Monseñor, ¿podría decirse que el Concilio Vaticano II, que vamos a celebrar ahora, una efeméride muy importante, realmente se adelantó a su época? Indudablemente. Si tú tomas Gaudium et Spes, repito, los primeros números hablan de cambios y de cambios profundos en la percepción de la fe, en la percepción de Dios, habla del ateísmo. Que nadie se imaginaba, por ejemplo, que Juan XXIII, que era un papa de un perfil más bien bajo, hiciera un cambio tan radical en la Iglesia, ¿no? A solo 90 días de haber sido obispo, de haber sido papa, perdón, y de haber reemplazado a el papa magnánimo y extraordinario, majestático, Pío XII. Pío XII, porque nadie se imaginaba que un personaje con un perfil tan sencillo como él, que llegaba de la diplomacia también, y había sido patriarca de Venecia, pues hiciera este cambio tan revolucionario de la visión de la fe de la Iglesia y del mundo. Tan campechano, podríamos decir, era un papa campechano. Yo voy aquí a contar una anécdota que acabo de escuchar en Castel Gandolfo. El papa Pío XII, que era, como ya he dicho, majestático, hierático, casi sublime, cuando salía a visitar a la gente de Castel Gandolfo, la gente se escondía, se metía a sus casas y decían, el Papa, viene el Papa, y desde las ventanas lo observaban con ese carácter mistérico. Cuando llegó Juan XXIII y fue a hacer lo mismo, salió por las calles, al ver que no veía a nadie, que nadie venía, que las calles estaban vacías, dijo, ¿qué pasa aquí? Y le contaron, dijo, pues ahora yo lo voy a hacer distinto, voy a salir cuando nadie pueda decir que viene el Papa para encontrarlos a todos en la calle. Esos eran, entre otros, uno de los signos de bondad, de benevolencia, de magnanimidad, de una persona muy campechana, muy cercana a la gente. Monseñor, perdone que le interrumpa la anécdota, pero quisiera preguntarle algo con relación a eso mismo. ¿Cómo percibe un obispo como usted, que ya es un hombre que pasó por la formación del Concilio Vaticano, de lo previo al Concilio y luego del Concilio, cómo percibe la fe como experiencia de creyente antes del Concilio y después del Concilio, que también es un momento histórico muy importante? Pienso que antes teníamos como más asidero en una fe intelectual, teníamos muchos principios, defendíamos muchos principios doctrinales y atábamos a nuestra vida una creencia que estaba, repito, supeditada de alguna manera
al intelectualismo. Hoy la fe se ha hecho más vivencial, es más de la vida, ¿no? Y no depende tanto de los principios, cuanto de la certeza de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios que nos ama, de que la realidad humana, el humanismo, como tendremos oportunidad seguramente de hablar más adelante, es el gran signo de este momento. Un humanismo contradictorio, un humanismo que tiene tanto de ancho como de largo, un humanismo que hay que cortarle, porque si el humanismo no se redime desde la persona de Cristo, pues termina por ser un humanismo ateo, ¿verdad? Un antihumanismo. ¿El señor cree que ese cambio en la fe tiene que ver con el concilio que se acercó tanto al mundo contemporáneo, que le era contemporáneo en ese momento? El concilio planteó todo lo que estamos ahora viendo y entonces previó que la liturgia tenía que ser más cercana, de cara al pueblo, en lengua vernácula, nativa, que los ritos tenían que explicarle a la gente más sus vivencias, una cercanía, una mayor profundidad. El sacerdote mismo despojado, entre comillas, de su sotana, los obispos mismos, ¿verdad?, vistiendo traje, pues nos fuimos acercando a la gente, un modo diferente de vivir. Entonces, todo eso ha hecho que la Iglesia, sin perder su esencia y su carácter, sea más humana, más cercana, más sencilla, porque recuerde también el gesto del Papa Juan XXIII, que da su tiara para que se venda esa y corona. Renunciar después, el Papa Pablo VI renuncia a la silla gestatoria. Exactamente. Y todas aquellas cosas. Excelencia, llegamos a un punto que me parece que es importante dentro de todo este desarrollo posterior al concilio, y es que el ateísmo dejó de ser un movimiento filosófico como muy estructurado, muy elaborado, a ser una experiencia práctica cotidiana. ¿Qué podemos decir del ateísmo precisamente ahora que estamos planteándole a la gente un año de la fe? El ateísmo pasó de ser un antagonismo contra la Iglesia y contra la fe para ser un modus vivendi de mucha gente, que termina en la indiferencia religiosa y en el confusionismo religioso también. Entonces, hoy ya no es rechazar a Dios, negar a Dios, sino vivir como si Dios no existiera. Excelencia, ¿se nota más el ateísmo en las sociedades más opulentas? Eso es una cosa que todos sabemos, pero ¿qué será como el secreto por el cual esas sociedades tan organizadas o tan avanzadas, que pudiéramos llamar, llegan a la conclusión de que realmente Dios sobra en su vida cotidiana? Por muchas razones, yo diría entre otras. Primero, porque algunos creen que Dios es un obstáculo para el desarrollo de la persona, que la fe y la razón son incompatibles y que la cultura, ¿no?, que es una de las grandes adquisiciones de este momento, tiene que excluir a Dios. El Papa lo acaba de decir hace muy poco, estando nosotros allí en visita. Una sociedad que pretende vivir sin Dios, que excluye a Dios de su existencia, es una sociedad que tiene una quiebra grande. Pero además es que el ateísmo tiene un medio, y es la vida materialista, la vida material, porque hemos perdido el sentido de la trascendencia, hemos mutilado la dignidad y la grandeza del ser humano y le hemos quitado su capacidad de trascender. Entonces todo termina en el hombre, todo concluye al hombre, todo es para beneficio del hombre, del ser humano, y no va más allá. Bueno, señor, y si yo hiciera, por ejemplo, una pregunta de abogado del diablo, si el ateísmo es una protesta contra la fe, digamos en general de todas las religiones, y en nuestro medio en particular contra el cristianismo, contra el catolicismo, ¿cómo entenderíamos esa protesta? Como una reacción, es una actitud reaccionaria donde el hombre de hoy se ha quedado, ¿verdad?, sin la consistencia de la fe, sin la certeza de la fe, y entonces busca afianzarse en sí mismo, afianzar su propia personalidad, su propio yo. Por algo, todos los reclamos de la sociedad moderna son por los derechos humanos. Todos son derechos humanos, incluida su libertad, su razón, los beneficios, lo que busca, lo que persigue, lo que consigue. Yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento del verdadero humanismo. Excelencia, porque yo decía, con relación a lo de la protesta, hay realmente en nuestras sociedades occidentales, más que en las orientales, en el mundo musulmán, en el hinduismo, una protesta contra un cristianismo que de pronto se desfigura, que se desvirtúa, que pierde como esa centralidad original
Y me gustaría mucho como tocar ese aspecto comparativo, porque tiene que ver también con las otras religiones, ¿no? Yo creo que hay una quiebra de la religión, así como hay una crisis de la fe y una crisis de humanismo, hay también una crisis de la fe. Una fe que a veces pretendemos manipular. El Papa hace muy poco hablaba de el religionismo, que es entonces llevar la fe a una expresión religiosa, y eso no es la fe. Uno puede expresar de muchas maneras lo que cree, pero no puede creer que manipulando la fe y la religión va a adquirir la certeza de Dios en la vida. Tal vez muchos creyentes en nuestro mundo contemporáneo no son un buen testimonio, un buen ejemplo, y tal vez podrían convertirse en un argumento en contra de la fe. Yo pienso que la protesta podría ser por ese lado. Pero no olvide, Padre Juan Carlos, que hay un subjetivismo que nos lleva a un relativismo. Claro. Eso es lo más grave de esta sociedad. Que es uno de los caballitos de batalla de la sociedad, el subjetivismo. Entonces fíjese que eso influye en la vida moral, en los comportamientos y en las creencias. Solamente creo lo que yo quiero creer. Solamente es malo lo que a mí me parece que es malo, ¿no? Yo soy dueño absoluto de mi propio proceder. Entonces es un subjetivismo nefasto que lleva justamente a un caos, a una anarquía. La misma ley civil tiene que ser una ley objetiva, ¿verdad? Y los mismos estados tienen que basarse en penas, en delitos, en leyes que son objetivas, que no dependen del pensamiento subjetivo de un legislador. Eso es lo más grave. Y en la Iglesia tenemos que volver a recuperar no el pragmatismo de la moral, ¿verdad?, el absolutivismo de la fe, para obligar, entre comillas, a una persona a creer, porque la razón y la inteligencia hay que utilizarlas, pero hay que decirle también a toda la gente que la fe tiene un carácter objetivo, claro, que no podemos perder. Excelencia, hay una cosa, usted es un obispo de una diócesis mayoritariamente rural, tenemos solo un gran núcleo en donde se concentran pues la mayor parte de la población, las comunidades religiosas, el seminario. Hay otras pequeñas poblaciones y hay otras poblaciones más significativas, pero usted es un obispo para un mundo en donde las comunicaciones, los medios sociales hacen que la fe se haga presente, tome su puesto y se manifieste. Pero yo quería preguntarle con relación a qué estrategias puede poner un obispo de este momento que nos ha tocado vivir frente al ateísmo, que es un fenómeno tan amplio y que a través de las redes sociales también tiene una difusión muy amplia. Mi reciente visita a Roma me va a dar oportunidad a esta respuesta. Yo creo que la Iglesia, al menos en su estamento del Vaticano, es un Estado en beneficio de la humanidad. La Iglesia piensa en los migrantes, en la situación social, en las comunicaciones, en la defensa de la vida, en la certeza de los principios doctrinales. Entonces yo creo que de acuerdo a eso la Iglesia regala, porque es también llevada por Dios, sacerdotes, ¿verdad?, y comunidades que van evolucionando, sacerdotes que pueden asistir a sus feligreses con cultura, con educación, y no ya con la fe tradicional, podríamos decir, sin que ello sea pues marcadamente peyorativo, sino diferente. Entonces hoy tenemos sacerdotes jóvenes, creados, formados para este mundo, y creo que lo están haciendo bastante bien, porque ellos, en la certeza de lo que ha sido su vocación, persisten y trabajan y dan testimonio de en quién creen, por qué creen y a quién realmente siguen y aman. Bueno, vamos ahora a un corte de comerciales y ya regresamos con ustedes en este conversatorio sobre la fe con el obispo de Cartago, Monseñor Alejandro Castaño. Prédica, contenidos de la fe. Prédica, contenidos de la fe. Bueno, aquí estamos de nuevo pues con Monseñor Alejandro y estamos en este conversatorio sobre la fe cuando estamos celebrando precisamente un año que la Iglesia ha llamado un año de gracia y de salvación para todos los hombres. Monseñor Alejandro, hemos hablado también del norte del valle, usted ahorita que tocaba el tema del ateísmo, como obispo de este mundo contemporáneo que le tocó,
encontraba en las vocaciones sacerdotales, en los futuros sacerdotes, una expresión de cómo paliar esta situación que se presenta. Ahora yo quisiera que entráramos en un tema un poquito más global, pero que tiene unas implicaciones muy importantes para nosotros, y es, ¿está en crisis el cristianismo? El cristianismo también, usted lo sugería ahorita, como todas las grandes ideas de este mundo contemporáneo, están en un punto de quiebre. Sí, yo no dudo de que realmente estamos en un momento de crisis. Ya Aparecida nos dijo que no era un problema de cambio sin más, sino que era un cambio de época, y cuando las épocas cambian, a través de la historia lo sabemos muy bien, el mundo cambia en su manera de pensar. Hay un quiebre, ¿verdad?, en muchos principios. No es que los principios anteriores vayan a caer por la borda, no, pero sí hay una manera distinta de pensar, de concebir la vida y de vivir. Dígalo si no, por ejemplo, el matrimonio, la familia, el amor, el sexo, las riquezas, el medio ambiente. O sea, los términos son prácticamente ilimitados, donde se ha dado un verdadero cambio. Y los cambios originan crisis en la manera de percibir y de vivir el amor. En la misma vida que concebimos, hoy por muchísimas razones, los matrimonios no pueden tener 12, 15, 20 hijos, empezando porque los apartamentos son pequeños, apenas si caben 2, 3 personas, la situación económica, etcétera. De manera que, mirado a ese nivel, el cambio es realmente profundo y verdadero. Es un cambio de época sin más. Y eso ha afectado naturalmente el cristianismo. ¿Podría decirse, monseñor, que hay varios cristianismos en ese abanico tan amplio de la cultura que nos es contemporánea? Tendríamos que llegar a que el cristianismo sea el verdadero cristianismo que nosotros podemos y debemos vivir desde el Evangelio. Porque lo que se experimenta en muchos medios es una desfiguración del mensaje, en el sentido de que se ha querido utilizar el cristianismo para presentar una sociedad, por ejemplo, de la comodidad, del confort, del pare de sufrir, por ejemplo, que fue tan famoso entre nosotros. Se ofrece una infinidad de recetas para hacer más confortable la vida, para que la gente no pase un mal rato. Incluso en alguna ocasión veía en un programa de televisión de una iglesia cristiana cómo era pare de las deudas, pague sus deudas a través de la fe, desafíe a Dios. Realmente, ¿cómo se puede salvar el cristianismo con una avalancha tan grande de ofertas, como si se tratara de un producto más? Padre Juan Carlos, este tema es tan vital, tan importante y de tal magnitud que lo deberíamos tratar más los obispos. La fe se ha convertido en una oferta barata y el seguimiento de Jesucristo es lo mismo. Entonces estamos ante un mundo mercantilizado en la fe y en la creencia. ¿Por qué? Sencillamente porque lo estético, lo exterior, ha predominado sobre lo ético, y entonces es la figura externa lo que viene a amparar la religión, pero no la vivencia profunda de los seres humanos. El cristianismo tiene que volver a ser convicción profunda de vida, y no puede ser una manera acomodada de vivir mi fe. Algunos lo llaman la doble moral, pero ya no, a veces no es doble, sino triple o cuádruple moral, con efectos perversos para la fe misma. Yo creo que tenemos que volver a la certeza de que la fe es el gozo de vivir en Dios. El Papa acaba de publicar un libro, ¿no?, El gozo de la fe, y yo creo que es la expresión más maravillosa de lo que uno percibe cuando vive la verdadera fe. Lo otro es buscar alternativas, es un confusionismo religioso, como ya hemos dicho, que no lleva a ninguna cosa. Permítame que me extienda un poquito en esa respuesta, porque tengo aquí una idea que no quiero perder. El catolicismo y el cristianismo no pueden ser religiones de amenazas, de desastres. Ahora estamos oyendo que si el calendario maya, que si el final del tiempo. La Iglesia no puede ser en ese sentido apocalíptica, y muchos con títulos de teólogos, de expertos en la fe, en la Iglesia, propugnan una fe
que aterroriza, una fe macabra, una fe de final, una fe de caos, una fe donde si el hombre no se acoge, entonces va a llegar a la peor hecatombe que va a tener la humanidad. No, el cristianismo es un cristianismo de esperanza, de alegría. El cristianismo no se vive con el temor de que se va a acabar el mundo y entonces se acabó todo. No, es el gozo de saber que creemos en un Dios que vive y que es cercano a nosotros y que nos ha enseñado una manera humana de encarnar el don de Dios en la vida. Excelencia, eso que usted acaba de decir me parece muy interesante y muy aterrizado, pero quisiera aterrizarle más el concepto cuando decimos, ¿será el catolicismo la forma del cristianismo que pudiera salvar al cristianismo de esa pérdida de identidad? Porque en alguna ocasión le escuchaba a su excelencia hablar del carácter martirial que tiene la autenticidad del cristianismo, pero también del carácter contemplativo. Tal vez el carácter martirial y el carácter contemplativo pueden salvar el cristianismo de su propia caída, de su propia desvirtuación. Mire, al final toda vida termina siendo contemplativa y martirial. ¿En qué sentido? En que el cristiano, lo sabemos desde los orígenes, no puede vivir una vida a ultranza como lo quiere la naturaleza humana. La Iglesia no puede olvidar el sentido profundo de la cruz, el sentido martirial del sufrimiento, que tiene un carácter redentivo. El cristianismo no puede transigir con un dolor sin más. No, el cristianismo tiene que tener dentro de su percepción una expresión profunda del gozo de saberse salvado por Cristo. Y eso hace a los cristianos de ayer, de hoy y de siempre especiales y dispuestos a dar testimonio de esos su fe. dos ingredientes serían fundamentales para salvar el cristianismo, es decir, la contemplación, que es propio de la fe católica, particularmente en la Eucaristía, y el testimonio, si se puede decir también así, martirial, salvarían el cristianismo. Es la única manera, es la única forma de volver a la esencia de lo que es el cristianismo. Un cristianismo, perdóneme, pervertido bajo muchos aspectos. El cardenal Martini, que recientemente falleció, que era un hombre de apertura y de humanismo, ¿verdad? Un hombre de una visión, yo creo que estaba en consonancia con lo que escuchamos el domingo en el Evangelio y con lo que el Papa nos ha hecho una catequesis hace un par de días. Qué bueno que todos pudiéramos hacer el bien, ¿verdad? Pues con objetividad, con gracia, con altura, y entonces ese también sería un sentido de redención. Y el cristianismo yo creo que lo busca de manera extraordinaria. Los grandes misioneros, los grandes educadores, los grandes hombres en el trabajo social, las obras que ha creado la Iglesia son eso. Son hombres que han contemplado a Dios en sus vidas y han salido luego a contemplar el dolor de sus hermanos en las obras que hacen por la fe. El cristianismo tiene que dar un cambio, un viraje. Tenemos que hacer un cristianismo más vivencial, más elemental, pero también más profundo. No, señor, ahora que en Colombia se presentan tantas iglesias, no solamente de las tradicionales, la anglicana, los ortodoxos, etcétera, que han surgido a la sombra de la Iglesia Católica también otras denominaciones. ¿Qué decir, por ejemplo, de esas iglesias tradicionales que también tienen un valor espiritual enorme, en las cuales también el cristianismo ha hecho una obra humanística, filosófica, histórica, que es una huella trascendental? Henri de Libac, el gran teólogo del concilio, decía una frase que aprendí yo siendo estudiante y nunca se me olvida: sabemos el camino ordinario por donde llega la gracia, pero desconocemos los caminos secretos de Dios por donde llega también la salvación. Ajá. Una cosa muy bella, una expresión teológica muy profunda que yo creo que nosotros deberíamos amparar y nos daría mejores réditos. Claro. Es la gracia del Señor a la cual nosotros no podemos ponerle cortapisa ni decirle, si usted no salva a esta persona de esta manera, entonces está condenada. No, el Señor es magnánimo. Si algún concepto tiene las oraciones de la Iglesia, es que es magnánimo en su misericordia y que no agota todas las posibilidades de amor. Unas expresiones bellísimas que nosotros tendremos que volver
a insertar en el corazón de nuestra vida de creyentes para poder hacer más creíble nuestra fe y nuestra religión. Y que harían mucho más cercano y familiar el tema del ecumenismo entre nosotros, que todavía sigue siendo bastante flojo. Sí, indudablemente, entre nosotros el ecumenismo está en pañales, en ciernes. Aquí celebramos la Semana de la Unidad y apenas si nos enteramos, porque además nos hemos empeñado en una apología de una forma de religión, más que en una presentación objetiva y grata y real de lo que es la fe, de lo que es la religión católica. Y lo que es el cristianismo. El cristianismo como tal, claro. Excelencia, el New York Times, la revista Time, la revista Newsweek, Le Monde, siempre han presentado al Papa Ratzinger como Papa Ratzinger, no como Benedicto XVI. Y lo presentan como un hombre que da 2 pasos adelante y se devuelve 3. Esa imagen obviamente que es la de un papa tradicionalista. Pero usted que acaba de pasar por una visita ad limina, y ese es un encuentro de una intimidad grandísima con el Papa, y además un encuentro aleccionador. Cuénteme cómo es el Papa Ratzinger. Es un hombre humanamente débil, pero interiormente muy fuerte, así lo definiría yo. Y leí justamente un artículo durante mi estancia en Roma donde decía que si pudiéramos caracterizar al Papa Benedicto XVI, ¿cómo lo haríamos? Desde la humildad. Es un hombre profundamente humilde. Y entonces yo recordaba la expresión de San Agustín: si me preguntan cuál es la virtud primaria para llegar a la santidad, yo diría que la humildad. Y si me vuelven a insistir, vuelvo a repetir la humildad. Yo creo que la humildad de este hombre, tan dotado de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, es el mejor regalo que le ha hecho la providencia de la Iglesia en este mundo moderno. En 2 frases revela toda una carga profunda de doctrina, de reflexión interior. No es la palabrería que a veces utilizamos, no es la abundancia de citar textos, es la convicción de que cuando él reflexiona sobre el misterio de la fe y de Jesucristo, lo hace de manera profunda, cargado de un gran conocimiento de Jesucristo. No en balde ya estamos a la espera del 3er tomo sobre Jesús de Nazaret. Excelencia, el Papa acaba de visitar el Líbano. Fue un momento providencial, un momento maravilloso. Al mismo tiempo ocurrían las diferentes manifestaciones en contra de un video de mala factura que apareció en los Estados Unidos. Pero hay una cosa muy curiosa que yo quisiera resaltar en este punto, y es que los grandes medios, como precisamente el New York Times, la revista Time, no hicieron casi ninguna alusión, porque fue tan buena la visita, fue tan oportuna, fue tan humilde, que no valía la pena como presentarla para ellos, en sus criterios, ¿no? ¿Cuál será el mensaje que quedará al mundo después de la imagen del Papa, cuando el Papa Benedicto XVI haya pasado la historia? ¿Cuál será la imagen que le quede al mundo? Mire, el Papa Juan Pablo II, beato hoy, un hombre que podríamos decir arrollador, conocido por toda la humanidad, tuvo que hacer grandes esfuerzos, leía yo, para poder realizar una visita parcial, porque no fue plenamente aceptado. Este Papa, en muy poco tiempo, logró la aceptación del mundo musulmán y de su visita con una impronta extraordinaria. Le dijo a todos los que estaban allí reunidos que tanto cristianos como no cristianos podíamos generar espacios de paz. Y yo creo que lo que estamos esperando todos, este Papa ha logrado que con un lenguaje sencillo pero profundamente humano, todos volvamos a pensar que la fe no es patrimonio de uno ni de unos, sino del corazón que cree en Dios y que ama, y en su hermano ve el rostro del Redentor. Aunque veamos a Dios desde diferentes puntos de vista, pues sin embargo, eso es lo que debería unirnos precisamente, la fe en el Señor. Bueno, mis queridos amigos, vamos a un corte porque estamos en este tema tan interesante de la fe, compartiéndolo con Monseñor Alejandro Castaño, que es el obispo de Cartago. Prédica, contenidos de la fe. Prédica, contenidos de la fe. Queridos amigos de Cristovisión, estos son los diálogos sobre la fe.
Y seguimos con estos temas tan interesantes, porque la fe en última se convierte también en un tema social, en un tema del mundo que nos ha tocado vivir. Y yo quisiera preguntarle al obispo del norte del valle, porque Monseñor le toca toda esta cordillera y estos límites con Risaralda, con el Chocó. Cuénteme una cosa, Monseñor, ¿ha perdido la Iglesia fuerza en el norte del valle y en Colombia? Cuando hablamos de perder fuerza, hablamos de su representatividad, de su influencia en la sociedad. Yo diría que no, sin ser excesivamente optimista o perdiendo el realismo, no. La Iglesia tiene y hoy es también un referente de credibilidad y nos siguen buscando porque la Iglesia, a pesar de nuestras debilidades, que las tenemos enormes, infortunadamente, pues sigue siendo un referente de la gracia, de lo que significa, de cómo le puede responder a mucha gente. Acabo de venir del Dobio, donde hemos hecho un acto de desagravio después de un asesinato dentro del templo. Y yo se los tengo que confesar aquí a los televidentes y al padre Juan Carlos, si no lo sabía. Lloré a las puertas de esta iglesia viendo a la gente en su inquietud interior, en su angustia, en su desazón y también en el clamor de la esperanza de que se volviera a abrir el templo para tener de nuevo las ceremonias religiosas. Estuvo cerrado los 40 días. 40 días estuvo cerrado. Entonces hicimos el acto de desagravio a las puertas de la iglesia con la participación, yo diría, que de todo el pueblo, de la gente de las veredas, de parroquias vecinas, y fue verdaderamente emotivo, como lo acabo de decir. Pero más allá de la emotividad sentimental, era la percepción de que la Iglesia tiene que seguir siendo un referente de los valores. Y en ese espectro de fe y de religiosidad, uno dice verdaderamente la gracia de Dios, es la presencia del Señor. Cuando estamos buscando la paz, cuando sentimos el dolor y la angustia, la tragedia de la violencia y de la muerte, ¿cómo no recurrir nuevamente a Dios, a los valores que el Evangelio nos ha regalado? Porque el Evangelio en ninguna parte reclama la muerte del otro, ¿no? Al contrario, es el perdón, es la misericordia, es tender la mano al que nos ha ofrecido. Ejemplo os he dado, amad, el ejemplo del amor tiene que ser Jesucristo, pero hemos perdido entonces esa realidad en nuestra fe católica, en nuestro cristianismo, y hemos optado por actitudes tan agresivas, tan anticristianas, como es la muerte, como es la perversión, como es causar el mal. De tal manera que yo en ese sentido pienso que la Iglesia, al contrario, este año de la fe tiene que fortalecerla más para ser el centro y el núcleo donde mucha gente venga a encontrar lo que ha perdido en este punto en la cultura de la posmodernidad. Cuando hablamos de Iglesia Católica en los medios, Monseñor, se suele mucho recurrir al tema de los escándalos como un referente. ¿Qué se espera de una iglesia que solo se mediatiza cuando hay escándalos? Yo haría una distinción. Primero, es un escándalo y como escándalo causa horror. Eso es indudable. Y sobre todo, un escándalo que tiene que llegar al corazón de todos los creyentes y de la sociedad misma, porque de alguna manera, sin que esto signifique justificación, la sociedad presenta a los jóvenes de hoy, a la sociedad, una posibilidad casi infinita de hacer todo lo que está al alcance. Decía algún autor que el gran problema y el gran logro también de la sociedad moderna es que casi todo lo que piensa lo puede realizar. Sí. Y entonces en ese concepto la vida se ha vuelto muy permisiva, muy lábil. ¿Y cómo pedirle a la Iglesia y al mundo que tenga sacerdotes rectos, que no caigan en estas que son depravaciones y perversiones de su vida cuando la misma sociedad lo incita? Leí yo hace algunos años una declaración de quien fuera el primer arzobispo de Cali y decía él, cómo la sociedad le pide hoy a los sacerdotes que sean católicos cuando la sociedad misma tiene un ejemplo y unos paradigmas que no son los que el Evangelio propone.
y eso fue en el año 60, Claro, de manera que imagínese. hace ya más de 50 No años. sé si Su Excelencia se ha fijado que en el Observatorio Romano, en la edición electrónica, el Papa ha sido muy valiente y ha hecho una cosa que no haría ninguna multinacional ni ninguna entidad con el peso con el que tiene la Iglesia. Y es que ha colocado en la página precisamente el tema de los escándalos y la respuesta de la Iglesia a los escándalos. Cuando la mayoría de las grandes entidades del mundo contemporáneo barren debajo de la alfombra, la Iglesia valientemente, y el Papa creo que está allí pintado, pone precisamente en la página de la edición electrónica del Observatorio Romano una sección dedicada al tema de los escándalos y la respuesta de la Iglesia a los escándalos. Sí, la carta que el Papa escribió a la Iglesia de Holanda es verdaderamente conmovedora, diría yo, por decirlo menos. Es conmovedora porque es la aceptación de una realidad, es el dolor de un pastor, que lo es de todos nosotros ante situaciones tan dramáticas, pero son también los remedios, ¿no? Claro. Para poder salir de una situación que causa dolor, que causa llanto, que causa asombro y escándalo, por supuesto. Y la Iglesia ha dicho, como ya todo el mundo al menos lo recuerda, cero tolerancia con este tipo de casos y de cosas. Infortunadamente, repito lo que dije antes, no quiero justificar, pero la sociedad de hoy también coadyuva de alguna manera para que nuestra fortaleza interior, espiritual, nuestra voluntad decaiga y entonces vayamos a actos tan crueles, tan terribles como los que estamos viendo. Pero algunos medios se ensañan justamente contra la Iglesia o con estos actos, porque usted ya lo decía, Padre Juan Carlos, hay multinacionales o entidades, yo no quiero ofender a nadie, que tienen también, ¿no?, personas dentro de su gremio que causan este dolor y sin embargo pasan muy desapercibidos. Yo dije antes que eso pues a nosotros nos hace más bien que mal. ¿Por qué? Porque nos llama a un reclamo de una vida más profunda y porque nos estigmatiza de alguna manera para ser mejores. No nos perdona una, como suele decirse. Claro. Eso está bien, pero tenemos que pedirle al Señor que podamos nosotros resarcir todo ese mal y rehacer el periplo formativo de nuestros seminaristas, de nuestros consagrados, para dar un testimonio verdaderamente como el Evangelio lo pide. Excelencia, hablando de los medios, y Cristovisión es un medio de los nuevos que han surgido en Colombia para la evangelización, ¿cómo ve usted los medios católicos? ¿Cree usted que están ya realmente llegando al grueso de la población católica? ¿Están sirviendo realmente de vehículo para una nueva evangelización? ¿Cómo lo percibe usted desde su perspectiva de obispo? Sí, la Iglesia no tiene, pues, podríamos decir, la capacidad económica para competir, ¿verdad?, con un pool de medios de comunicación, porque además tampoco es lo que puede pretender. Yo sí diría que hace falta un mayor dominio de los medios de comunicación, un mayor conocimiento, porque además la Iglesia tiene ya recursos. Acabo de venir de Roma, como lo he repetido, y allí hay un pontificio consejo para los medios de comunicación social, a mi parecer el más interesante en este momento por lo que oferta, por lo que ofrece, por la inquietud, por la manera como su encargado propuso ante la conferencia nuestra, los obispos que fuimos, qué tiene en mente, qué puede hacer, cómo puede formar sacerdotes, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, y creo que la Iglesia pues ha asimilado a su fe, a su doctrina, a su caminar histórico, a su quehacer pastoral, los medios de comunicación que hoy son imprescindibles. Claro. Y yo creo, Excelencia, que los medios de comunicación hoy en día están al alcance de un clic, porque uno se aterra de la cantidad de páginas que la Iglesia tiene, no la Iglesia oficial, sino las parroquias, los grupos de laicos, las comunidades religiosas. Es muy interesante cómo están haciendo televisión en directo, en tiempo real. Entonces, yo creo que esta es una primavera también que vale la pena Es una aprovechar. fascinación, los medios de comunicación son una fascinación, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, es un privilegio. Abierta una pequeña ventana de este mundo de la posmodernidad, de este mundo de los grandes avances, no sabemos cuántas otras vayamos a encontrar abiertas. No, totalmente que sí. Y la Iglesia se preocupa, traje varios documentos que además se pueden bajar por internet de la ética en los medios de comunicación social.
la problemática y las dificultades en unos medios de comunicación social desbocados. Los mismos padres de familia saben que tienen que ponerle cortapisas, en el mejor de los sentidos, a la internet con sus hijos, y que nosotros mismos, adultos y mayores, tenemos también que hacer un barrido, ¿verdad? Una selección de lo que nos ofrecen los medios, porque podemos caer en toda serie, pues, de circunstancias no verdaderamente gratas. ¿Se siente solo un obispo? Un obispo, al menos en mi caso, no se siente solo. Yo me siento inmensamente rodeado. A veces digo, cuando alguien me llama, ¿qué hace, monseñor? Buscando empleo porque no tengo nada que hacer. Se ríen. Es un eslogan. Tengo muchísimas cosas que hacer y que afrontar, y esas hacen parte de mi vida y de mi quehacer como obispo, de mi caminar pastoral. Yo le pido al Señor que lo pueda hacer de la mejor manera, y que sea no en nombre mío, sino en nombre de la Iglesia, a la que le debo todo lo que soy y a la que espero amar profundamente, porque al fin y al cabo, como obispo y como religioso agustino recoleto, tengo un eslogan muy marcado, ¿verdad? El amor a la Iglesia es el amor a Cristo. Monseñor, todavía el episcopado es visto por muchos hombres de Iglesia como un privilegio más que como un servicio a la fe. Seguramente habrá algunos, ¿verdad?, que pretenden llegar al episcopado buscando un privilegio, pero creo que la mayoría de los obispos, de mis hermanos obispos, sabemos que el episcopado es una oportunidad maravillosa para servir, pero ante todo un regalo de la providencia que a nosotros se nos hace sin merecimiento de ninguna naturaleza. Nadie puede decir, es que yo tengo tales oropeles, tengo tantos títulos, tengo tantas bondades que debo ser obispo. No, eso sería indigno, pues, de nuestro ministerio. El Señor nos llama, no por nuestros méritos, como dicen los padres de la Iglesia, sino en su maravillosa dignación, en su benevolencia inmensa, para que le sirvamos con lo que somos. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para servirlo de la mejor manera. Como agustino, usted que conoce muy bien la imagen de San Agustín, obispo, y que conoce sus escritos, podríamos sacar de entre todas esas entretelas tan complejas de la teología de San Agustín y del pensamiento de su época, una imagen ideal para estos tiempos que corren. La imagen del pastor que se desvive, que trabaja y que hace camino con sus ovejas, con su rebaño. Usted recuerda que hace unos días leemos los sermones de San Agustín sobre el pastor, bellísimos, lindos, profundos, actuales, que nos llegan al alma. Y hace muy poco, justamente leíamos en unos titulares del Observatorio Romano, volvamos a San Agustín. Yo quisiera concluir con una cosa muy bella. Estando en Roma, invité a algunos obispos a visitar la tumba de Santa Mónica. Y resulta que la mayoría no sabía que Santa Mónica estaba enterrada allí en Roma, sus restos. Y fuimos a orar por las madres que tienen el dolor y el sufrimiento. De tal manera que ha sido una experiencia también maravillosa, porque alguno de mis hermanos obispos que había estudiado patrología en Roma, que uno de sus profesores había sido un gran agustinólogo, el padre Agustino Trapea, a quien conocí, pues nunca le había dicho que allí, en la Basílica de San Agustín, estaba Mónica enterrada. Un acto maravilloso, volver a pedir allí por las familias, por las mamás, por los hogares, por todas estas madres que sufren. Si Mónica era una mujer intensa, hoy es una santa que llama justamente a la imitación, a la oración a Dios por sus hijos. Oh, Señor, el año de la fe con el que abrimos nuestro diálogo está rodeado de una avalancha de documentos, de reflexiones en todos los niveles. Casi todos queremos hablar de la fe y del año de la fe. Pero, ¿qué se espera al final de un año de la fe? ¿Cuál sería como el fruto maduro de una experiencia de iglesia tan amplia como es? Diría que 3 preguntas para mí serían fundamentales. Primero, ¿en quién creo yo? San Pablo dice, yo sé de quién me he fiado. Era un hombre que vivía profundamente su fe en Jesucristo. ¿Para qué creo yo? ¿Y qué creo yo? Serían las 3 preguntas que sacudirían el interior de los corazones y nos llevarían de verdad a amar más la fe que recibimos. Muchas actividades programa la Iglesia para este año, pero la primera tiene que ser de introspección. San Agustín decía, en el interior
soy realmente lo que soy, volver al interior y hacer una especie de feedback en la fe, la epistemología. Bueno, ¿qué creo yo? Lo que yo creo realmente es principio de salvación, es en el Jesús del Evangelio, es en la iglesia que debo amar, a la que debo servir, de manera que es un año interesantísimo. Tenemos que invitar a todo mundo a que con alegría iniciemos este año de la fe. Monseñor, redondeando un poco ya para terminar nuestro conversatorio sobre la fe, sobre algunos aspectos de la fe, porque pues como se entiende este tema es muy amplio y seguramente que aquí mismo en Cristovisión muchos de los sacerdotes y obispos colombianos pues tendrán la oportunidad de comentar el tema. Cuando hablamos de la fe también tenemos que pensar en que se trata de un estilo de vida, una manera de vivir, más allá de las modas, más allá de los conceptos. Ahora que precisamente el procurador ha hecho públicas pues sus opiniones sobre la fe, sobre su fe como católico, ¿usted cómo ve esa actitud de los creyentes frente a la opinión pública en general? La fe no puede ser un obstáculo para que uno ejerza un ministerio, cualquiera que sea. La fe no puede llevar a un fanatismo religioso, pero la fe sí tiene que darnos la certeza de aquello en lo cual creemos y por lo cual vivimos. Yo pienso que un hombre de fe tiene que expresar lo que él es, lo que él vive y por qué cree y para qué cree, como dije antes. El procurador está en todo su derecho y que tanto respetamos los derechos de expresar su fe. Lo más triste es que los opositores a lo que él dice creer, entonces quieren hacernos creer que su visión es la que todos debemos creer, echando por tierra la que y la objetividad de la fe de la que hemos hablado hace un rato. Yo le decía a los alumnos que hay unos profesores de teología que escriben en los periódicos y que van contra el pragmatismo de la Iglesia, pero se vuelven más pragmáticos a ultranza que la misma fe que la Iglesia propone, de manera que en una sociedad pluralista, en una sociedad de derechos, en una sociedad de libertad, la fe tiene que ser el ejercicio. Tiene que tener un puesto, como todas las opiniones también. Indudablemente. Bueno, muchas gracias a Cristovisión por esta oportunidad que nos dan desde Cartago, hoy con Monseñor Alejandro, quien ha estado con nosotros en este conversatorio sobre la fe. Esperamos que todos hayan disfrutado este rato que yo he disfrutado mucho escuchando a Monseñor y también aprendiendo muchas cosas nuevas que seguramente tendré que profundizarlas. Muchas gracias y que estén muy bien. Prédica, contenidos de la fe.